sesión 1390 de la Academia Argentina de Letras, sesión pública en la que se recibirá el académico de número Santiago Silvestre. Asisten en representación del gobernador de la provincia de Salta, el secretario de la Delegación Casa de Salta en Buenos Aires, doctor Sergio Char, miembros de academias nacionales, y los señores académicos José Luis Moure, presidente, Alicia María Zorrilla, vicepresidenta, Rolando Costa Picasso, tesorero, Santiago Kovadlov, Antonio Requeni, Pablo Caballero, Noemí Gula, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Silvestre. Se han recibido saludos y adhesiones del gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Bertugel, de la académica correspondiente Teresa Girbal y del doctor Emilio Cornejo Costas, miembro de la Academia Nacional de Derecho. A continuación, el presidente académico José Luis Moure pronunciará las palabras de apertura del acto. Buenas tardes. Hace pocos días recibíamos en este mismo recinto al poeta Rafael Felipe Oteriño. La poesía celebra hoy la incorporación a esta academia de otro de sus cultores, el doctor Santiago Silvestre. Será Antonio Requeni quien representará al cuerpo académico en el discurso de recepción, lo que me exime de abundar en la exposición de la trayectoria personal y de las cualidades que distinguen la obra del nuevo académico. Permítaseme una breve consideración que creo necesaria. Con independencia de los valores intelectuales y artísticos exigibles por igual a todos quienes integran la academia, los estatutos de la institución solo permiten la posibilidad del acceso como miembro de número a quienes residen en esta ciudad o en sus alrededores. Este taxativo condicionamiento ha impedido, como sería justo y deseable, contar con representantes del interior, si no es bajo la forma de académicos correspondientes. Una desapasionada justificación de esa exigencia, centralista en los hechos, aunque no en su espíritu, puede encontrarse en la razonable necesidad de contar con miembros que estén en condiciones de participar efectivamente de las sesiones y del trabajo en las comisiones especializadas. Un sensato requerimiento que es incompatible con las grandes distancias que caracterizan nuestra geografía y que los cada vez más ajustados recursos económicos de la academia, aun cuando la letra estatutaria se modificase, harían imposible remontar. Es por lo que acabo de exponer que, más allá de la evaluación especializada de la labor poética de Santiago Silvestre, a la que daré espacio de inmediato, no puedo silenciar mi complacencia porque desde hoy nos acompaña en la academia un creador salteño, es decir, una voz del noroeste argentino, un dilatado eco de la lengua y de las tradiciones más antiguas de nuestro territorio. Tuve oportunidad de conocer aquí, muy brevemente, al Eugenio Jorge Calvetti y de tratar con la asiduidad que nos brindaban las reuniones quincenales al también salteño José Mundo Clemente, portadores ambos de los acentos y de la cultura ancestrales de nuestras lejanas tierras del norte. La desaparición de uno y otro abrió una vacancia que hoy se hace menos injusta. Como otros miembros de la academia, Santiago Silvestre es también un hombre formado en el derecho. Creo que los hábitos intelectivos de ese disciplinado saber no son ajenos a la capacidad de Silvestre de sostener en una franja iluminada las búsquedas de su quehacer poético, esa pulsión extraña e irrenunciable que con frecuencia enfrenta a los creadores con la seducción del hermetismo. No sería justo, con mi sentir, si no destacase por último la peculiar calidad humana de nuestro nuevo académico, la generosa economía de su palabra y la cortesía de sus formas, virtudes felizmente discriminadoras que forman parte de una concepción ética y estética en manifiesto repliegue. Como presidente de la Academia Argentina de Letras, le deseo a Santiago Silvestre una larga y provechosa permanencia junto a nosotros.
Agradezco a todos ustedes por acompañarnos esta tarde e invito al académico Antonio Requeni a pronunciar las palabras de recepción y de bienvenida. Autoridades, señores académicos, señoras, señores, amigos. Antes de presentar y dar la protocolar bienvenida a Santiago Silvester, nuestro nuevo académico, quiero contar dos anécdotas que, como se verán, se relacionan con este acto. A fines de 1964 se realizó en Buenos Aires un congreso de academias de la lengua al que asistieron representantes de países americanos y de España. Como periodista me tocó cubrir sus reuniones y tuve el privilegio de conversar en varias oportunidades con el entonces director de la Real Academia Española, el eminente ensayista y poeta Dámaso Alonso. Una tarde le pregunté qué opinaba del verso de Rubén Darío de las academias líbranos, Señor. Y don Dámaso me contestó: Darío murió joven, a los 49 años. De haber vivido unos años más, habría sido académico. La otra anécdota tuvo por escenario un bar del zarzuelero barrio de Lavapiés, en Madrid, donde hace unos 30 años Silvester y su esposa nos llevaron a mi esposa y a mí para que probáramos el licor de Madroño. El matritense Silvester vivía entonces en la capital española, perdón, no el matritense, el matrimonio. El matrimonio Silvester vivía entonces en la capital española. Durante la conversación, no recuerdo por qué motivo, aludimos a la función de las academias y a los académicos, a quienes considerábamos unos señores que al final de sus carreras literarias y cuando ya no tenían nada que decir, se arrellanaban en los cómodos sillones de la academia, institución a la que atribuíamos además una actitud conservadora y de dudosa utilidad. Santiago concluyó: yo nunca voy a ser académico. Yo tampoco, le respondí. Y aquí estamos los dos, yo académico veterano y reciente, protagonizando esta incorporación de la que ambos nos sentimos orgullosos. La soberbia y el error habían tenido mucho que ver en aquel lejano diálogo de Madrid. Sin duda, Dámaso Alonso tenía razón. Ahora debo remontarme a unos años aún más distantes, fines de la década de los 60, cuando Santiago Silvester entró a trabajar en la redacción de La Prensa, diario donde yo me desempeñaba desde hacía varios años. Fue el primer contacto con ese muchacho veinteañero, delgado y erguido, de grandes bigotes, voz grave y acento salteñísimo, tonada que no perdió jamás, pues a sus muchos años de Buenos Aires y de Madrid todavía lo conservaba. Ya entonces había en su corte una suerte de señorío provinciano que se complementaba con un carácter afectuoso, una inteligencia vivaz y un humor que procedía seguramente del espíritu chispeante y socarrón de la gente de su provincia. En aquella redacción de La Prensa, instalada entonces en el tercer piso del edificio de la Avenida de Mayo, a los 500, perduraba algo, perdón, yo me olvidé los anteojos en mi casa,
Me han prestado los anteojos, por eso les pregunté. Entonces perduraba algo de la bohemia que caracterizó a los diarios de las primeras décadas del siglo XX. Cuando Sylvester ingresó en la redacción, aún se desempeñaban en el diario escritores y periodistas de la vieja guardia, como Bernardo González Arregui y Manuel Peirú, que también fueron académicos, junto a algunos poetas de generaciones posteriores, como Jorge Calvetti, también académico, David Martínez, Jorge Andrés Paita, Juan José Hernández, Oscar Hermes Villoro y quien les habla. Los diarios ya no incorporan a poetas, prefieren a egresados de escuelas de periodismo, entre los que en realidad hay algunos muy valiosos. Sylvester era entonces estudiante de Derecho. Después de rendir las últimas materias, con el título bajo el brazo, abandonó la prensa y regresó a su provincia para ejercer la profesión. Pero volvía con frecuencia a Buenos Aires, donde sus amigos celebraban la sucesiva aparición de sus libros, porque además de abogado, Santiago era poeta, un poeta que se distinguía entre su generación, como diría Evaristo Carriego, uno de los pocos, y lo ha seguido siendo a lo largo de los años con una obra ascendente y a la vez profunda y original. A sus primeros libros, en estos días, El aire de su camino, Esa frágil corona y Palabra intencional, siguieron los que publicó en España, donde vivió casi 20 años, en las décadas de los años 80 y 90. Libros de viaje, Perro de laboratorio, Entreacto, Escenarios y Café Bretaña. Poemarios a los que se debe agregar un excelente libro de cuentos, La prima carnal, publicado por la editorial Anagrama, que mereció el premio Ignacio Aldecoa. También en España obtuvo el premio de poesía Jaime Gil de Vierna. Cabe señalar que juntamente con su actividad literaria, Sylvester fue en la península asesor del Ministerio de Comercio, abogado de la UGT, Unión General de Trabajadores de España, y asesor de la Embajada Argentina en ese país. Asimismo, dirigió y colaboró en publicaciones literarias, entre otras la revista virtual Rinconetti del Instituto Cervantes, al tiempo que su esposa, la muy inteligente Leonor Fleming, se desempeñaba como secretaria de la Fundación Ortega y Gasset. A su regreso, Santiago Sylvester actuó como asesor del Ministerio de Trabajo, fue jefe de asesores de la Biblioteca Nacional y es director de la colección de poesía Pez Náufrago de las ediciones del DOC. Aquí siguió publicando libros: Número Impar, El punto más lejano, Calles, El reloj ideológico y Casos particulares. Todos volúmenes de poemas, a los que habría que añadir 2 antologías de poetas del norte, ediciones críticas de Juan Manuel Agorriti y Manuel Castilla, y en los últimos años una nueva faceta, la de ensayista, con oficio de lector y la identidad como problema. Libros en los que la lucidez de la reflexión y la sagacidad interpretativa se aplican a la obra de distintos poetas y narradores argentinos y extranjeros, así como a los anónimos autores de las coplas del norte, certero observador del fenómeno poético. Sylvester demuestra poseer una vasta cultura, aguda penetración crítica y, lo que para mí es de gran importancia,
una manera transparente de manifestar su juicio, en contraste con la complicada jerga de cierta hermenéutica contemporánea que parece dirigida a un reducido grupo de iniciados. Pero donde reside la mayor virtud creativa de Santiago Silvestre es sin duda en la poesía. Preciso es destacar que su obra poética, como la de sus coetáneos y comprovincianos, Walter Adet, Leopoldo Castilla, Jacobo Regen y Teresa Granaggi, se aparta de la transición entre lógica y terruñera que caracteriza a los poetas salteños de anteriores formaciones. Sin desentenderse de su origen y de su identidad provinciana, Santiago cultiva una poesía de lenguaje y contenido universal. Quisiera detenerme en el modo con que nuestro autor encara el género poético. Definitivamente lejos de ciertas concepciones retóricas que el viento se llevó, Silvestre se sitúa entre quienes procuran crear nuevas formas expresivas. Parte del concepto de que la poesía no es solamente belleza y emoción, sino una experiencia cognitiva, más aún, una forma de generar conocimiento. Como Miguel de Unamuno podría decir: siento el pensamiento, pienso el sentimiento. Sus versos exhiben la actitud aparentemente neutra y equidistante de un hombre que opina sobre la existencia humana y su caducidad con un tono que no muestra dolor y tristeza, pero en cuya palabra subyace, sin embargo, el mágico temblor de la poesía. Silvestre descubre sutiles correspondencias, nuevas dimensiones de la realidad. Es, en ese sentido, uno de nuestros más importantes adelantados en la conquista contemporánea de nuevos territorios poéticos, donde el pensar y el sentir se funden en una manifestación verbal que es solo suya. Yo, lo confieso, pertenezco a quienes se mantienen dentro de un concepto más tradicional, pero pongo las manos en el fuego por la poesía de Santiago Silvestre. Por todo lo dicho, considero que su ingreso a la Academia Argentina de Letras constituye un feliz acontecimiento, una decisión que enriquece a la institución y desmiente aquella antigua charla que Silvestre y yo tuvimos hace 30 años en un bar madrileño del barrio de Lavapiés. Muchas gracias. A continuación, el académico Santiago Silvestre disertará sobre el tema ¿qué son las tradiciones? También se entregarán el diploma y la medalla. Señor presidente de la Academia, señor académico Antonio Pequeño, muchas gracias por estas palabras de bienvenida y por tantos años de amistad. Señores académicos, amigos, amigas, me toca ocupar un sillón que lleva el nombre de Olegario Víctor Andrade. Y esto para mí significa una responsabilidad, porque se trata de uno de los poetas fundadores de nuestra literatura. Yo estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí tenemos en la memoria algún fragmento de la poesía de Olegario Víctor Andrade, sobre todo de ese poema tan importante que es El Nido de Cóndores. Una alegría inesperada al ocupar este sillón es haberme enterado en un momento que el primero en ocupar este sitio fue mi comprovinciano Juan Carlos Dávalos.
Yo tengo memoria de Juan Carlos Dávalos porque Dávalos murió cuando yo tendría unos 17, 18 años, y aunque no lo traté porque la diferencia de edad era muy grande, lo recuerdo caminando por las calles de Salta y sobre todo recuerdo la veneración que había por la figura de ese poeta y por la obra de ese hombre. Y luego el azar, la casualidad o las secretas leyes, como diría Borges, hace que todas las personas que han ocupado este sillón hayan sido poetas. A Dávalos lo sucedió Enrique Banch, un poeta fundamental, con algún libro fundamental como La Urna, que son 100 sonetos, que resulta ser un verdadero catálogo de esa obra, esa forma clásica y difícil, como es el soneto. Luego ocupó este sillón Carlos Mastronardi. Permítanme que recuerde su condición de provinciano, porque él también lo recordaría. Es autor de un poema fundamental que se llama Luz de Provincias, precisamente, que es uno de los homenajes más hermosos que se han hecho a cualquier provincia, y en este caso a Entre Ríos. Y luego ocupó este sitio Federico Pelser, a quien le toca reemplazar. Como se ve, todos poetas. Es justo que los mencione, que los recuerde en este momento, y también que le dedique la lectura de estas páginas que he llamado, que tienen el título, que es hoy la tradición, que está centrada precisamente esta reflexión sobre el hecho poético. Tengo mis anteojos, no como pequeños, y que espero leer bien. Puesto que voy a hablar de la tradición, centrando el análisis en la tradición poética, quisiera empezar por el principio, diciendo que mi idea acerca de qué es tradición tiene que ver con su etimología. Traditio, en latín, entrega. Es entonces la entrega que una generación hace a la siguiente y esta a la que sigue, con la salvedad de que la recepción nunca es en bloque ni a libro cerrado, sino selectiva, puesto que no es lógico recibir sino lo que todavía es útil, depurado de lo que ya no interesa, de lo que se ha desactivado o está simplemente muerto. Incluso se puede decir que la propia tradición nunca ha sido una sola, idéntica para todos, puesto que cada uno acepta para sí o para su grupo lo que le conviene y termina elaborando una especie de invención, una invención colectiva, ya que hay denominadores comunes que determinan la pertenencia a una tribu mayor. Siempre viene a cuento, porque es cierta, aquella vieja frase de que la tradición es demasiado importante como para dejarla en manos de los tradicionalistas. Y precisamente porque no soy tradicionalista, siento interés en analizar y sacar eventualmente algunas conclusiones sobre este asunto. De modo que cuando hablo de tradición, no estoy refiriéndome a nada pomposo, ni a nada que pueda confundirse con jactancia de la ortodoxia, la expresión es de Derrida, sino que me estoy refiriendo a un conocimiento serio del trabajo de la humanidad y a la convicción de que ese trabajo no puede haber sido en vano. Hay razones prácticas que aconsejan tener en cuenta ese conocimiento antiguo. Permítanme expresarlas así. No parece útil que cada generación tenga que descubrir por sí misma que existe la rueda, o que cada camada de cocineros tenga que inventar de nuevo el huevo frito. Hay problemas que tenemos que dar por ya resueltos. Y esto pasa no solo en ciencia, técnica o gastronomía, sino también en arte y pensamiento abstracto. Platón hace tiempo lo dijo de este modo inmejorable: no aprendas como un necio por experiencia propia. Es así como funcionó la humanidad, aun contando con que la velocidad o la paulatina aceleración histórica no ha sido siempre la misma
y por lo tanto la urgencia del joven suele chocar con la morosidad del viejo, no solo por razones biológicas, sino por la distinta tecnología que cada momento proporciona. Y es precisamente por esta razón, la razón tecnológica, por lo que creo o percibo que en los últimos años ha habido una modificación sustancial en la forma de elaborar una tradición. Hasta hace no mucho, claramente en mi generación, la tradición era algo parecido a una herencia que se recibía con beneficio de inventario. Había una selección previa que estaba siempre en revisión. Hoy, me parece, no solo se ha modificado la forma de adquirirla, sino los materiales con que se la construye. La velocidad hace que casi no funcione esa previa selección, sino que se vaya seleccionando simultáneamente a medida que llega la información. Y sospecho que hoy, más que antes, lo que se entiende por tradición está construido en buena medida por el azar, puesto que en el mundo virtual se llega bastante fortuitamente a las cosas. Por supuesto, no es solo el azar, también cuenta y mucho la formación de cada uno. No es lo mismo el uso de Internet que puede hacer alguien que tiene conocimientos o estudios avanzados que el que tiene una mala escolaridad. Pero para todos, el gran giro fue tecnológico. Esa tecnología básica que cualquiera tiene a mano da la posibilidad de una información como nunca había ocurrido antes. La instantaneidad de cualquier acontecimiento o aporte cultural hace desaparecer el periodo de espera con el que teníamos que contar hace poco para que un suceso nos llegara. Hoy, el presente absoluto manda. Vía Internet, blog, Facebook, WhatsApp, Twitter o correo electrónico, más las posibilidades que se irán sumando. Este aporte cierto e irreversible ha modificado la noción de tiempo. Ha dejado de existir esa versión temporal de secuencia histórica. Y lo que hoy sucede, lo que ahora mismo está sucediendo, es la coexistencia del pasado y presente. Una coexistencia que cada uno conjuga, arregla o dispone, guiado en gran parte por el gusto personal. He dicho gusto personal y corresponde matizar, porque tal vez hoy, más que nunca, haya que tener en cuenta que el gusto personal está legitimado por algo que podría llamarse gusto de la tribu, además de ese gusto inducido por el marketing, la prepotencia editorial o la publicidad. Por esas paradojas a las que es tan afecta la historia, en el momento de más universalidad, globalización, mundialización de la cultura, ocurre también la aparición protectora de la tribu. Hoy cunden las estrategias de grupo. Los poetas en general, puesto que sobre todo de ellos estoy hablando, no conforman una única manada, sino muchas. Y la lectura suele hacerse en la mini tribu, sin demasiada curiosidad por los vecinos. Es difícil que el poeta güelfo lea al gibelino y al revés. De modo que cuando hablo de gusto personal, estoy haciéndolo a partir de estas aclaraciones. La manera en que se computa hoy la poesía tiene que ver posiblemente con lo que vengo diciendo. Porque es cierto que el cambio actual es veloz, pero no tanto como lo suponen sus protagonistas. Hoy pareciera que la poesía argentina sufre una apocalipsis cada 10 años. Se habla de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, y supongo que se prometen nuevas décadas, en cada caso como si empezara todo de nuevo. Hace no mucho, el año pasado, he leído en un periódico la siguiente frase con la que se presentaba un grupo joven, comillas: el año 2001, que marcó el fin de un paradigma económico, político y social en la Argentina, determinó también una nueva etapa en el campo de la poesía. Cierro comillas.
No sé si la rotundidad de frases como esta, que sugiere un nuevo comienzo de la cristiandad, son de una ingenuidad insuperable o, más bien lo contrario, estrategias de exhibición, a partir del hecho evidente de que una de las tareas difíciles de la poesía, además de la tarea de escribirla, es conseguir una cierta visibilidad pública. Si esto fuera así, me parece entendible. Lo que ya no creo es que sea cierta la consecuencia implícita, que la juventud es en sí misma una categoría literaria. Hablar de los jóvenes es tan genérico como hablar de los etruscos, y yo prefiero en este caso la cautela de aquel a que le preguntaron qué opinaba de los etruscos y él contestó: deme nombres. Sin embargo, lo que ahora está en juego es el hecho innegable de que la transmisión de un legado histórico está decididamente interferida por el presente. Un joven tiene hoy, para su beneficio, información inmediata de cuánto sucede en el mundo: noticias, sensibilidades, formas del arte, variantes del conocimiento, que percuten directamente en esa masa que viene del pasado. A esto hay que agregar que el volumen de conocimiento disponible es hoy infinitamente mayor que nunca. George Steiner asegura que en este momento está vivo el 90% de todos los hombres de ciencia que han habido a lo largo de la historia. Estos datos, sin duda impresionantes y ciertos, sacuden el mundo del conocimiento y desde luego sacuden esa entrega generacional que se conoce como tradición. Voy a dar un ejemplo personal y por supuesto menor, que sirve sin embargo para mostrar la diferencia de velocidad entre lo que podía suceder hace un tiempo no tan lejano y lo que sucede ahora mismo. Cuando yo era muchacho que vivía en Salta, existía aquí un gusto literario bastante definido respecto de la poesía. Las presencias fuertes, además del siglo de oro, eran Neruda, Vallejo, la generación española del 27, más la paulatina incorporación general. En ese clima poético compré una traducción de Le Particulier de Georges de Francis Ponch y recuerdo el rechazo que generó esa poesía matérica que por alguna razón pegaba en mi sensibilidad. No se trata, por supuesto, de averiguar ahora quién tenía razón, ni de justificar lo que finalmente se justifica solo, como es la adhesión o el rechazo que produce un poeta. Lo que me parece interesante resaltar es que con Francis Ponch, tal vez yo estaba llevando un punto de vista al Salta de entonces, pero lo que no llevaba, lo que no podía llevar, porque no estaba al alcance de nadie, era mi estricta contemporaneidad, lo que estaban escribiendo los jóvenes de los otros lugares. Porque corresponde recordar que Ponch, nacido en 1899, era contemporáneo en realidad de Vallejo, de Neruda y de los españoles de la República. La situación actual, en cambio, lo que hoy aporta la tecnología es la inmediatez de los jóvenes con los jóvenes. Hoy, un muchacho de 20 años puede saber qué escriben los veinteañeros de cualquier sitio, con el añadido de que si conoce idiomas, el ámbito se multiplica. Por otra parte, es probable que le toque a él mismo hacer su propia selección, puesto que ya no llega como llegaba antes, en forma de aporte o de legado. Hoy, el legado casi ha desaparecido y el aporte es casi inabarcable, de modo que le toca a cada uno considerar qué tiene valor, qué es marketing, qué es música y qué es ritmo. Como se ve, la diferencia es sustancial e incide en el torrente de la propia tradición, no solo por la manera en que se arma, sino por los elementos que se toman en cuenta para ello. Hasta hace poco predominaba el pasado. Hoy esa entrega viene sin mucha secuencia histórica. El pasado, lo que quede de él, está fundido con el presente. Y hasta creo advertir cierta desconfianza y aún descrédito del pasado.
Y esto nos lleva a otra sospecha, la de que como consecuencia también la idea de futuro sufrió una crisis. Es como si al desactivarse el poder simbólico del pasado, se diluyera el poder convocante del futuro. Porque si el pasado tiene un crédito mínimo, es inevitable pensar que el futuro también desestimará nuestro presente, lo que ahora mismo estamos haciendo, cuando nuestro presente, dentro de no mucho, se convierta en pasado. Tendríamos que aceptar entonces que estamos trabajando en lo efímero. Lo que se ha suspendido, y tal vez para siempre, es la discriminación de las capas temporales. Todo, más que nunca, resulta ser presente, al menos mucho más que antes. Esto sucede hasta el punto de que sería conveniente encontrar otra palabra para referirnos a este nuevo fenómeno, porque la palabra tradición ha quedado indicando, como el gótico, un tipo de edificación antigua. Hay que hacer una distinción que por obvia corre el riesgo de pasar desapercibida. Pasado no es lo mismo que tradición. El pasado es un volumen de hechos que, sin discriminación ni mérito especial, simplemente nos precedió, mientras que la tradición es una opinión, tal vez una antología del pasado. La abolición del pasado, que es un propósito que siempre se repite, no es igual entonces a cuando se quiere prescindir de una tradición. En el primer caso está la intención seria o ingenua, ya se verá, de comenzar de nuevo. En el otro, de olvidar una herencia. Esa herencia puede ser válida, errónea o molesta, porque no hay otra alternativa que evaluarla para saber si conserva partes útiles y sobre todo vivas, o si conviene prescindir de todas, aunque pareciera que un fusilamiento general tiene más de berrinche que de albedrío meditado, sobre todo si advertimos que estamos hablando nada menos que del trabajo de la humanidad. Puesto que me gusta citar novedades, quisiera convocar a Plinio el Viejo. En su Historia Natural dice: nada creó la naturaleza sin su contrapartida. Si esto sigue siendo cierto, el cambio profundo que vengo analizando tendrá, como sucede siempre, efectos buenos y malos. Esto parece inevitable, además de que es inevitable. Pero tal vez hablar de bueno y malo no corresponda y puede confundir. Yo tiendo a creer que en algunos aspectos, como decía un genio de la quebrada, mejor es lo que sucede. Por eso prefiero apostar a que toda modificación se orienta hacia donde va la humanidad. De lo que en cambio no hay dudas es de que las consecuencias en el gusto literario, en el distinto tipo de conocimiento, incidirán en el resultado, o ya lo han hecho. Por ejemplo, no me parece casual, sino consecuencia, que en relativamente tan poco tiempo haya sido abandonada la forma clásica de poesía, casi hasta su desconocimiento. No sé cuántos poetas menores de 40 años están en nuestro país en condiciones técnicas de escribir un soneto. No digo que sea necesario hacerlo, sino que compruebo que un conocimiento antiguo, que hasta hace no mucho integraba con peso propio el catálogo, ha dejado de existir, al menos por ahora. Alguien dirá: nada que no haya sucedido antes, y tendrá razón. Algunos formatos ya habían sido abandonados hace tiempo. No recuerdo a nadie de mi generación que haya sentido la tentación de escribir liras o encuadernavía, formas que ya estaban reemplazadas por otras. Y es que siempre ha sido así por una razón importante. No solo el poeta se expresa a través de la forma, también la época se expresa a través de la forma. Es lógico entonces que sea la forma lo que más se modifica. Hasta hace no mucho, el verso libre,
lo que se llama así, era ya práctica habitual, aunque cada tanto se incursionara por las sílabas contadas, como decía Gonzalo de Berceo. La época se expresaba a través del verso libre, solo que el verso clásico no había recibido el embate de los últimos años. El verso libre de entonces, para su propia configuración, dialogaba con el verso clásico. Había nacido de ese diálogo e incluso de ahí, por la oposición, le viene su nombre. El verso libre actual, en cambio, ya no conversa ni debate con el verso clásico, sino con ese otro verso libre previo. De ahí su alejamiento de eso que se llama versificación. E incluso me parece que la propia idea de versificación se ha mudado de parte. De todo esto, a la vez que se puede desconfiar de cierta gestualidad vestida de innovación, ha llegado un beneficio indudable a la poesía, una dosis importante de libertad y de aventura, como sucede cada tanto. Hace unos 40 años, Octavio Paz habló con éxito de tradición de la cultura. Señalaba con esa frase la paradoja de que las propuestas radicales de cambio que cubrieron todo el siglo XX y que todavía no terminan, se habían vuelto tradicionales. Es decir, esa ruptura ya no era una novedad, sino lo que se esperaba de cada grupo, movimiento o poeta que llegara al mundo. Para el momento actual me parece más útil y tal vez más cierto hablar no de tradición de la cultura, sino de tradición de la construcción. Poner el énfasis no en los cascotes, que ya son demasiados, sino en la búsqueda de nuevas formas cuando las anteriores ya no tienen intensidad o se han agotado. No es entonces el afán destructor lo que modifica hoy las formas poéticas, sino exactamente lo contrario. La novedad está en la construcción de nuevos formatos en reemplazo de los ya desactivados. Este cambio de nomenclatura ayuda, me parece, a entender las transformaciones permanentes de los últimos decenios, aceleradas ahora por la tecnología. La conclusión de todo esto, entonces, es que hay algo que se ha transformado tanto que cuesta reconocerlo como pariente de lo anterior. Hay eslabones que, debido a la velocidad, se han perdido. Aquella tradición, que era vista como compendio de una larga sabiduría de la especie, ha dejado de mandar esas señales. Mi impresión sobre el momento actual es que esa cadena de conocimiento no se remonta mucho en el tiempo, como si hubiera dejado de ser cierta aquella frase que decía: en todo poema debe notarse que Homero existió. De todas maneras, conviene no olvidar lo siguiente. Una dificultad de siempre es ver el presente, ver qué está sucediendo ante nuestros ojos, para sacar conclusiones sobre el tiempo que nos toca vivir y aprovecharlo para el que vendrá. Y un error habitual que se repite en todas las generaciones es suponer que todo, hasta la poesía y las buenas maneras, se acabarán con nosotros. Sobre la dificultad de ver el presente y de evaluarlo, hay antecedentes ilustres. Podemos recordar que Platón nos previno con mucha solvencia y con mayor error en contra del descubrimiento y difusión de la escritura, argumentando que nos llevaría a despreciar la memoria y que en vez de traernos conocimiento, nos acarrearía su olvido. Si Platón pudo equivocarse de tal modo, es porque la dificultad es seria. Pero también podríamos usar a favor el ejemplo contradictorio del mismo Platón, que mientras nos aleccionaba en contra de la escritura, no se privaba de escribir incansablemente, hasta tener una obra prodigiosa de casi 30 extensos diálogos. ¿Quién tenía razón entonces? ¿El Platón que argumentaba o el Platón que actuaba? Una enseñanza para nosotros podría ser: leamos al que argumenta y actuemos como el que escribe. O dicho de otro modo, tengamos los ojos y la mente bien abiertos y aceptemos no solo que el tiempo y sus logros
dura más que nosotros, sino que eso es una suerte, como lo saben todas las especies que pretenden sobrevivir en este planeta. La enorme memoria que acumula la tecnología convive con la amnesia y con el desapego por zonas también enormes de la memoria histórica. De ambas cosas, recuerdo y olvido, saldrá y está saliendo todo el tiempo la nueva variante de la tradición, a la que habrá que recibir también con beneficios de inventario, sin nostalgias inútiles ni alarmas por las modificaciones. Y a partir de ahí nos corresponde a todos opinar y a cada uno hacer su propia selección. Esto es lo que quería decir. Damos por finalizado el